Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Un gran saludo a todas y a todos los que nos están escuchando, siguiendo a través de redes y obviamente a los que están presentes. Ya la jornada ha sido bastante intensa y obviamente a veces sobrecargamos con las recomendaciones que a veces hacemos siempre en nuestras clases de didáctica, que el cerebro tiene un límite en el que capta las cosas, pero creemos que valió la pena para poder sentar las bases de lo que es la información y obviamente lo que podemos hacer de aquí en adelante con conferencias que hemos programado o estamos programando que se van a desarrollar de esta magnitud, una por mes. Una vez al mes vamos a realizar conferencias del ministerio o invitando especialistas o invitando a profesoras, profesores que pudieran mostrarnos sus diferentes aportes y a partir de ello, el de poder realizar un evento de diálogo y de desarrollo. Queríamos hacer más amplia la parte de preguntas, porque obviamente hay muchas dudas que han quedado y hemos podido recoger desde esta mañana en las diferentes sedes, un conjunto de interrogantes. Voy a tratar de sistematizar algunas para no alargarlo excesivamente el tema de las respuestas. Dice, ¿cuál es el fin de impulsar la graduación con la modalidad de sistematización de experiencias en las escuelas superiores y unidades académicas? Uno de los temas que hemos visto y es el que nos interesa más es el de hacer que el maestro escuche a otro maestro, los maestros en general, y a partir de ello sea la práctica que el docente desarrolla la que debe ser sistematizada en el contexto tanto del Profocon, que es así la modalidad central de titulación. Al principio se planteó, en el caso del Profocon y todo el problema de la sistematización de experiencias docentes, en vez de sistematización, hacer una tesis, y que la tesis sea el mecanismo de titulación para las graduaciones, para la titulación. Pero nosotros vimos que entrar en el sistema universitario tradicional de la elaboración de un documento de investigación no tendría muchos resultados si ese documento no lo vamos a utilizar, no lo vamos a aprovechar, no vamos a hacer que ese documento permita que otros maestros puedan recoger, evaluar, hacer seguimiento y a partir de ello mejorar su práctica docente. Entonces, como parte de ese diálogo, como parte de ese compartir y complementarse entre las maestras y maestros, dentro del marco de lo que es su experiencia docente, es que hemos visto que era mucho más provechoso entrar a sistematizar la práctica docente como el mecanismo de titulación, pero además la idea es el de promover mayores espacios de sistematización de experiencias y prácticas, tanto en escuelas superiores como a nivel del Profocom. A nivel del mundo, a nivel por lo menos de América Latina, lo que he podido compartir con los diferentes maestros y maestras en los cuales hemos estado en eventos, se ha podido apreciar que lo que reivindican más es que en vez de estar generando espacios ajenos al maestro para orientar metodológicamente la práctica docente, lo que ellos reivindican es que los propios maestros puedan ir perfeccionando su práctica docente haciendo autoevaluaciones, presentaciones y obviamente observaciones de lo que es el esfuerzo de otros maestros. En lo que han sido jornadas pedagógicas, en lo que ha sido las presentaciones de la primera del Profocon con Revolución Educativa y algunas otras, el Educa Innova, hemos podido apreciar que realmente es muy provechoso. Además, motivador para que un maestro pueda preparar, sistematizar, perfeccionar su práctica docente, presentarla en diferentes medios y a partir de ello ponerla a disposición de otros maestros y maestras para ser evaluada, para ser criticada, para ser mejorada y retroalimentada. ¿Cuáles son las expectativas de mejorar la formación docente con respecto a la
especialidad de inicial en familia comunitaria. Como proceso formativo vamos a seguir fortaleciendo y esa es una de las áreas que está todavía con déficit de maestros. El año pasado, en la emergencia de algunos departamentos que no tenían maestros de inicial, comenzamos a hacer la oferta para trasladar a algunos maestros que tuvieran interés de irse a trabajar a otros departamentos. Pero vimos que eso tampoco es adecuado, por lo tanto, formación inicial se va a ampliar muchísimo más en términos de la cantidad de oferta que se va a plantear. Y el otro componente que se va a incorporar dentro de educación inicial es el componente de los diplomados, e igual que las maestrías en la perspectiva. Pero lo inmediato son los diplomados en educación inicial, tanto para los que están ejerciendo ahora, como lo que va a ser la complementación para los estudiantes de escuelas superiores en procesos formativos. El tema de educación inicial es uno de los temas más importantes. Siempre he recogido una frase que un dirigente indígena guaraní me la transmitió, me la expresó en La Brecha, en el Isoso. Y me decía él, ministro, nosotros, los indígenas, hemos aprendido que educación inicial es como el cimiento que usamos en nuestra casa. Educación inicial para nuestros hijos es como el cimiento que usamos en nuestra casa. Si el cimiento es débil, si educación inicial es débil, la casa va a ser débil. No va a tener buen desarrollo, no va a tener buena construcción. Pero si el cimiento es fuerte, ese niño va a tener buen desarrollo en el sistema educativo. Imaginen la sabiduría de este papá guaraní que nos ha hecho obviamente reafirmar el principio de educación inicial. Es uno de los temas fundamentales y hay que fortalecer, porque aquí viene un tema, con las disculpas de los postulantes. Cuando algunos postulantes antes veían o ven hasta ahora a qué pueden postular, comienza un proceso lógico medio complejo. Lo primero es, ¿qué sería lo más fácil? ¿Secundaria o primaria? No, secundaria es de especialidad, matemáticas, física, química. No, eso exige más. Me iré a primaria. Es más fácil enseñar a los más pequeños. De pronto ahora dice, pero entre primaria e inicial. No, pues inicial es lo más fácil, porque es más lúdico, más de juego, más de distracción, más de baile, más de motivación psicomotriz, etc. Lo cierto es que cuando llegan a la primera etapa, que es la evaluación de aptitudes, viene y le dice en el tribunal, a ver, por favor, usted haga una ronda. Y una persona que no tiene las aptitudes, no tiene la motivación, no va a poder hacer, a ver, niños, comencemos lo que les he hecho Noel, ¿no ve? A ver, levantemos las manos, hagamos un poco de ejercicio. Estos temas requieren de una motivación especial, requieren de una actitud especial. Por eso es que educación inicial sí es uno de los espacios más importantes y que requiere que hagamos un perfeccionamiento en la selección de los futuros maestros. En las provincias no hay profesores de la especialidad de lenguaje y comunicación ocupando estos lugares, profesores de primaria, siendo importante la lectura. ¿Cómo podemos solucionar este desnivel si hace 7 años no hay convocatoria para lenguaje y comunicación? Este año ha salido, ¿no? Este año hemos recuperado lenguaje y comunicación y el tema de primaria, les decía. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho nosotros el recuento de maestros desocupados, la mayor cantidad de maestros eran primaria, eran como 9,000, 10,000 maestros, y en lenguaje y comunicación estaban unos 3,000, 4,000 maestros. Era la mayor cantidad. Ahora lo hemos ya acomodado y se ha vuelto a sacar la convocatoria. Y hay un planteamiento en el tema de las zonas rurales, incluidas las alejadas. El planteamiento básico es el de establecer las 7 áreas básicas fundamentales en las especialidades de secundaria. Ese es el objetivo histórico. El mínimo 5 especialidades que deben ser las que obviamente se desarrollen como base de una secundaria mínimamente adecuada. 7 es lo fundamental. Pero a esto estamos añadiendo un tema que para zonas alejadas es muy complicado.
Un maestro que va a Piso Firme, en Santa Cruz, ahí la frontera o se va a Playa Verde, aquí por Charaña. El maestro llega como matemáticas y su carga horaria va a tener un cierto límite. ¿Por qué? Porque él como matemáticas va a dar toda la secundaria. Va a trabajar con toda la secundaria. Si no me equivoco, son 128 horas o 136. Un maestro completo de matemáticas. 120. Con 120 en términos de cubrir todo el secundario de matemáticas, etc. Un maestro de artes plásticas, ¿cuántas horas máximo puede abarcar en un secundario? 48, si no me equivoco. Un maestro con 48 horas ir a la frontera con el Brasil o a la frontera con Chile o a cualquier lugar alejado, les resulta muy complejo. Por eso es que lamentablemente el área técnica está siendo una de las grandes carencias en el ámbito de secundaria. Porque en el de primaria con el multigrado, el maestro cubre las 120 horas en zonas rurales con todas las áreas técnicas, educación física, artes, música, espiritualidades. Pero en el caso de secundaria el tema se torna complejo. Por eso es que ha surgido ahora una opción que la estamos trabajando y puliendo, la vamos a poner en una evaluación, el PRESEAT, el PROACET. Son cursos para maestros en ejercicio de zonas rurales alejadas que tienen una especialidad como matemáticas, pero que en este momento, por acúmulo de horas, están dando además música o artes plásticas. No había quien dé. La carga horaria estaba disponible. Y lo que han hecho es darle a este maestro esta carga horaria, música, artes plásticas. Con esto sube a su carga horaria y mejora su nivel salarial. Hay dos opciones. Le quitamos esa carga horaria y tratamos de conseguir un maestro que vaya a dar educación musical con 48 horas. Nos está resultando difícil en zonas alejadas. Entonces, hemos dicho, ¿por qué no hacemos que el que esté en ejercicio y esté dando esa asignatura pase un curso de artes plásticas? No le estamos quitando la especialidad a ningún maestro, porque el resto que un titulado diga, yo voy a ir a hacer mi año de provincia a este lugar y se presenta la compulsa, él tiene prioridad, el de la especialidad. Pero ¿y si no quieren ir, no pueden ir y no están yendo? ¿Qué hacemos? Entonces hemos ido por este lado de, entonces, a ese profe que está trabajando con una carga horaria adicional, le haremos pasar un curso que se especialice y de esta manera mantiene su carga horaria hasta que exista el maestro de la especialidad. ¿Qué pasa con aquellos que estudian 1 o 2 años en una escuela de formación de Pando Beni y realizan su cambio de escuela hacia La Paz o ciudades céntricas? Está cortado. Ya no hay traspasos. Porque lo que les decía, es injusto que solamente encuentren el tema de ingreso en Pando y de ahí quieran trasladarse para continuar estudios en cualquiera de las de capital. Pando tiene el derecho de tener maestros formados en Pando, porque ese es el espacio territorial que se ha abierto en todos. Señor ministro, por favor, explicar sobre el componente de nivelación académica, que es un sector discriminado por las autoridades educativas. Hemos tenido varias discriminaciones a lo largo de los últimos tiempos y obviamente así complejas. Los primeros discriminados, tercer ciclo, cuando existía tercer ciclo. Cuando se presentaban a las compulsas para primaria o secundaria, dependiendo de dónde había estado, le decían, tú eres de tercer ciclo, no puedes trabajar. Pero es que ya en esta ubicación de 6-6, obviamente ya quedó en el medio, debería estar en secundaria. Sí, pero tú no tienes especialidad y así los restringían. Hemos sacado como 3 resoluciones ministeriales estableciendo el derecho de postulación. Y lo último que hemos hecho es con el Profocom. Con el Profocom hemos establecido que ya no hay maestros de tercer ciclo
y van a ser eliminados las denominaciones tercer ciclo en su RDA. Directamente va a ir secundaria o primaria de acuerdo a lo que hubiera terminado su especialidad en el contexto del Profocom. De esta manera, estas identidades o identificaciones odiosas de que hacían restricciones están siendo eliminadas porque el RDA solamente va a registrar el título profesional en el caso de las especialidades que hubiera optado por la vía del Profocom. Un maestro de Beni nos pregunta, la implementación de maestrías, posgrados, etcétera, muy buenos, pero ¿por qué cree que el número de reprobados en los diferentes grados aumenta en vez de disminuir? Si habla de lo de maestrías, y ahí nuestra rectora está como testigo, uno de los temas que se planteó con mucha firmeza fue, la maestría tiene que ser como maestría en todos lados, tiene que ser exigente y tiene que ser el esfuerzo, el resultado en lo que se obtenga la maestría, del esfuerzo que desarrolla el maestro y la maestra. En el contexto del Profocom, se hizo maestrías, pero hemos ido que ya no va a ir más por esa vía. Todo va a ir por la vía de la universidad pedagógica. Y en el tema de la licenciatura como formación complementaria, lo que se estableció, y estoy consciente como muchos de ustedes deben tener en mente, que ha habido muchos desniveles. Facilitadores buenísimos, que hacían una exigencia, una motivación en lectura, daban lecturas complementarias, además de las unidades formativas, iban jalando el grupo. Había otros facilitadores que lamentablemente no respondieron y no estuvieron a la altura de esa exigencia. Y tuvo que ser el maestro y la maestra quien se esfuerce por sí mismo para poder generar nivelaciones y adecuarse. Otros que no lo hicieron quedaron simplemente en la conciencia, con su conciencia, de que bueno, pasaron el tiempo ahí. Y ese es un tema que en la maestría no queremos que suceda. La maestría debe ser exigente, la maestría debe pedir al maestro y la maestra el doble de sacrificio. Vamos a abrir todos los espacios necesarios para cursar las maestrías de especialidad. Pero aquí sí necesitamos la conciencia de que deben ser del mejor nivel, porque ahí va a venir los elementos de comparación o de valoración dentro del marco de lo que ya es un posgrado. Los maestros aún tenemos complejidad en la enseñanza de la lengua extranjera en el nivel primario y la manera de articular con otros campos y áreas de saberes y conocimiento. Sugiero que el Ministerio realice cursos de capacitación específica en la lengua extranjera. Estamos programando, ya que un poco de repente les va a causar reacción, los cursos, una especie de Profocom en lengua extranjera y en lengua originaria. Es decir, vamos a hacer una convocatoria para hacer una formación complementaria, va a ser seguramente en tiempos más cortos, equivalente a diplomados, especialidad en lengua extranjera y en lengua originaria. La idea es empezar con primaria, que requerimos tener una buena base. Ya está en realidad todo el curso proyectado, y ahí sí vamos a tener obviamente un acompañamiento que no había estado dándose antes. Antes se dio cursos muy sueltos. Ahora lo que queremos es que sea una especialidad complementaria al maestro. Y el maestro va a ir, ¿usted qué título tiene? Soy licenciado en educación primaria comunitaria vocacional y tengo especialidad en lengua extranjera, inglés y en lengua originaria, que he hecho aymara, etcétera. De tal manera que esa especialidad sea reconocida y validada a través del curso que se va a dar. De San Ignacio de Mojos, del TIPNIS. ¿Por qué no hay cursos de diplomado o actualización para maestros que prestan su servicio en área dispersa o de difícil acceso? Sí estamos programando, porque es lo que resulta a veces más injusto. Mientras más alejados, menos acceso a este tipo de eventos. Sí se está programando. A través de esta experiencia que estamos teniendo, 62 centros o sedes para una conferencia y vamos a hacer la evaluación del tema tecnológico, cómo fue, cómo se desarrolló. Ahora teníamos que tener la conversación y el diálogo con las sedes, pero por el tiempo hemos preferido hacer las respuestas de los temas más importantes y a partir de ello hacer que después en las próximas podamos ir puliendo y ampliando
los temas que tuvieran interés. Sí lo vamos a hacer para todos los maestros y maestras de zonas alejadas, como en este caso de San Ignacio de Mojos, en el TIFNIS, sí se está programando un sistema. Va a ser bajo esta modalidad, cursos a distancia, pero con un docente que pueda dialogar con ellos, es decir, casi presencial, porque obviamente el diálogo va a ser en línea y al instante, de tal manera que se haga una dinámica como si se estuviera en el aula. El tema de, si bien se capacitará el recurso humano con diferentes formaciones de posgrado, ¿cómo se mejora el equipamiento tecnológico en las unidades educativas? De hecho, este es uno de los temas también complejos, porque mientras más exigimos y más instrumentos le dotamos al maestro en términos formativos, surgen mayores necesidades. Un tema que estamos avanzando y se va a ir trabajando de manera progresiva son programas que están vinculados. Por ejemplo, el presidente Evo Morales, cuando recibe un proyecto educativo de cualquier municipio, pone ciertas condiciones. Primera condición es que el proyecto tenga laboratorios, física, química, biología, tenga su sala de cómputo y tenga sus talleres para el bachillerato técnico. Si no ponen eso los alcaldes en el proyecto es rechazado. Ese es un elemento ventajoso porque obviamente se está creando en la mente de los alcaldes, que son los que presentan los proyectos o los que impulsan proyectos, que es prioritario el de impulsar todos los temas vinculados a una infraestructura completa. El tema del equipamiento se está trabajando en dos líneas. Una línea es a través de programas especiales. Hemos logrado para este año una programación de 100 unidades educativas con talleres y laboratorios completos, y se está ampliando el proyecto para hacer que todos los secundarios tengan esta condición, pero esto es progresivo. Hemos hecho una proyección de cerca de $40 millones que se requeriría para cubrir laboratorios y talleres para todos. Pero aquí viene un tema. El otro día estaba en la unidad académica de Atocha, en Telamayo en realidad, y los profesores de física me dicen: ministro, queremos mostrarle nuestros cohetes. Y les digo: ¿cohetes? Sí, me dice, nuestros cohetes. Y le digo: a ver, veremos. Y a través de sistemas de botellas PET, alguno que es del área lo debe conocer, el ejercicio, y a través del sistema, ¿qué sería? Pues hidroeólico, con una manguera, se va haciendo, o sea, se arma todo el tema de la botella PET, sus sistemas de seguro, se le llena de agua, se le llena de aire con un inflador, y a partir de, ¿cómo? Hidráulico, pero estoy perdido de inventarme un nuevo término, hidráulico. Se llena de aire y a partir de ello sueltan lo que controla, y esa botella PET con la presión del aire y el agua es como si fuera su combustible y sale disparada. Uno de los que hicieron con la mayor cantidad de aire salió como a unos 50 metros. Ah, bonito el ejercicio. Me dice: no, ministro, este es solamente el medio a través del cual motivamos a los estudiantes para que comiencen a aprender el cálculo de temas físicos o el tema de parábola. ¿Cómo calcular la parábola? ¿Para qué sirve calcular la parábola? Y de pronto ahí a los estudiantes de la unidad académica, futuros maestros de física, química, les están enseñando con este tipo de ejercicios una serie de cálculos muy interesantes. ¿Por qué? Porque después los van a poder desarrollar en su unidad educativa. Es cierto que necesitamos laboratorios de primer nivel y obviamente de tecnología adecuada, pero al mismo tiempo el proyecto que estamos impulsando es la formación de maestros en el uso de componentes de experimentos o de laboratorio con materiales alternativos. En algunos casos, interesante. Por ejemplo, cálculo igual de parábola, de distancia, utilización de ciertas fórmulas a través de, era un CD o 2 CDs pegados con reglas y con estas reglas rectangulares. Después
Estoy ya, yo creo que el cansancio. El tema de para medir ángulos, ¿cómo se llama? La escuadra, no, el transportador. Y hacen la adaptación del CD, una puntabola con su resorte, y le ponen una serie de reglas, y a partir de ello agarran y hacen el disparador de la puntabola, lo que es la parte de atrás de la puntabola, ¿no ves? Esa partecita, eso es lo que lo vuelven disparador. Le ponen la pelotita y ¡tin! Dispara. Pero con eso pueden medir el ángulo. Y dicen, a ver, estudiante, a un ángulo de 95 grados, ¿qué distancia alcanza? Y comienzan a hacer los cálculos. Y ahora hagamos el ejercicio. La puntabola la miden a ángulo 95 y el disparador. Calculan el volumen, el peso, la fuerza y todo lo demás. Y disparan. Y entre ellos comienzan a hacer, en vez de una competencia de carrera, una competencia de quién acierta más en el contexto de estos cañoncitos. En las Olimpiadas han ido incorporando también ejercicios de este tipo para que todos los puedan desarrollar, para que no sea solamente para los que tengan laboratorios de primer nivel. Vamos a avanzar, estamos avanzando, se debe contar con laboratorios completos, pero hay elementos que también se pueden ir incorporando en este tema. Y obviamente esto implica que vayamos mejorando los elementos tecnológicos. Regular. La carga horaria para física química en la resolución 218 sigue la misma, tercero y cuarto, 2 periodos física, 2 periodos química y quinto y sexto, 3 periodos física, 3 periodos química. ¿Cómo se piensa tener una educación de calidad? Un primer elemento, es bien importante que especialmente los profesores de física química puedan hacer una evaluación de lo que antes era la carga horaria en física química. Y recordemos, es bien importante porque se ha posicionado la idea de que hemos rebajado la carga horaria de físico-química de lo que era el anterior currículo. Antes se pasaban solamente en quinto y sexto de secundaria, en el equivalente en tercero y cuarto medio. Física y química, como 2 asignaturas separadas, solamente se pasaba en cuarto y quinto, o en tercero y cuarto de media, en quinto y sexto de secundaria actual. ¿Cuántas horas se pasaba? ¿Se acuerda alguien? Si no me equivoco, ahí está por ahí Ramiro, 48 horas, si no me equivoco. Eran 24 por año, 12 para física, 12 para química, en tercero medio, y en cuarto era exactamente igual, 12, total 48 horas. ¿Cuántas horas hay ahora en físico-química? Porque aquí nos dicen que hemos bajado. Y hay otra pregunta más. ¿Cómo se solucionará la carga horaria del área de física-química, ya que dificulta la profundización? Que quede claro, antes eran solamente 2 años los que pasaban física-química, quinto y sexto de secundaria. Nosotros ampliamos a 4 años, tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria. Las 48 horas inicialmente las dividimos en 12. Entonces, ahí es donde vino que estas 12 horas para física y química se volvían 6 horas para física y 6 horas para química, o integrada las 12 horas. Lo que hemos hecho es aumentar 2 años, tercero y cuarto, y a quinto y sexto se le ha repuesto. En realidad ahora son 16 horas para quinto y 16 horas para sexto. ¿Qué pasó? Vino un profesor, un director, un distrital, que no leyó las instructivas, no leyó las recomendaciones, no estuvo en los talleres, y le dijo al profesor de física: profe, a partir de ahora, como es área integrada, tú te vas a encargar de química más. Y a partir de ello, sueldan física y química, pero como el profe era solamente de física, dedica toda la carga horaria a física y no desarrolla química. Ese fue el problema. Y el de química hizo exactamente lo mismo
con física. Ahora en la 01, con la carga horaria aumentada, lo que estamos haciendo es, antes pasaban 3 periodos en tercero. ¿Son 3 o 4 periodos en tercero y cuarto? 3 periodos, ¿no ve? Gracias. Ese tiempo que antes dedicaban a física y química, aparentemente fusionada y siquiera solamente destinada a una de las áreas, si el maestro era de esa especialidad, tienen que dividirla en la mitad de tiempo. Si antes pasaban 3 periodos, 1 periodo y medio pasan física y 1 periodo y medio pasan química, de manera obligatoria. No pueden hacer desaparecer los tiempos de física ni de química. Laboratorios, que eso se va a incorporar en el contexto del bachillerato técnico, debe ser integrado. Este ejercicio de los cohetes es una combinación entre lo que es la articulación de física-química. La vida misma es una articulación entre lo físico y lo químico. No hay separación. Pero en la teoría debemos preservar necesariamente este tema. Ustedes van a ver, vamos a sacar el cuadro comparativo en la página web para que ustedes vean, no se ha rebajado la carga horaria respecto de la anterior currícula y respecto de lo que se aprobó en la primera etapa de la aplicación de la ley, se ha aumentado después del 4º encuentro pedagógico. Hay una parte donde quería aclarar sobre el tema de la 01. Este es de física, bachillerato técnico. ¿Cómo se logrará el BTH? Ya que no se cuenta con maestros en especialidad en las áreas correspondientes, equipamiento, infraestructura y otros. Hay en la formación de maestros ya estamos trabajando, se ha comenzado a trabajar en las 2 líneas, formación de maestros de BTH general, que eso se ha abierto en un abanico para todos los que tuvieran interés. La pena, y ese es un problema que ahora vamos a controlarlo a nivel de directores. Conozco un caso en Tarija, en donde 2, 3 profesoras se motivan y van a pasar el diplomado de BTH general. Pasan el BTH, todo, se les asigna a la unidad educativa la carga horaria del BTH general y el director decide eso de redistribuirlo en términos de los docentes más antiguos. Y ninguno de ellos tuvo la motivación de pasar. No es correcto, no está bien, no es honesto hacer eso. Puede ser que mejore por antigüedad la carga horaria, pero el BTH no puede ser redistribuida a las horas. El momento en que se establezca que hay una redistribución solamente por incremento o acúmulo de horas, va a haber problemas, porque ya esa unidad educativa está registrada con carga horaria de BTH. Por lo tanto, el BTH, la carga horaria que se asigna, está destinada exclusivamente para eso. Y se está registrando progresivamente. Ahí viene lo de la carga horaria, lo de la especialidad, a través tanto de la Universidad Pedagógica, a través de los diplomados en el Profocom, estamos trabajando todo el tema de formación en el área técnica. En el 5º encuentro salió una idea que no es correcta. Decía, maestros de institutos podrían hacer un curso de formación complementaria para habilitarse para maestros de BTH. No, no. Tenemos maestros de las escuelas superiores de formación de maestros de área técnica, tecnológica, productiva. Y por lo tanto son ellos los que tienen que ir a habilitarse para maestros de especialidad en el BTH. Desde Uyuni, ¿por qué la exigencia de la presentación de informes a la culminación de cada bimestre y luego de cada actividad? Sugerencia, ¿no sería mejor que el tiempo lo destine a la elaboración de materiales de apoyo? Sí, lamentablemente no está el nombre del profesor o la profesora. Eso hemos hecho en la 01 de ahora. Hemos comprendido, visto, hemos analizado, hemos hecho seguimiento, que se estableció una serie de requisitos para la presentación de informes. El último que me ha llegado, del año pasado, yo me he avergonzado, realmente me he avergonzado, porque era del área de violencia, discriminación, etc.
Cuando he comenzado a revisar los informes que nos mandaban los profesores, era informe del Día de la No Discriminación, contra la discriminación, informe del Día de la Lucha contra la Violencia, informe del Día contra la Homofobia, informe del Día de, ¿qué más era? ¿Se acuerdan? Eran 21. Del agua, del medio ambiente, de la madre tierra, del libro. Eran 21 informes. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿quién los ha leído? Nadie, a excepción del maestro que tuvo que hacerlo. Y en algunos casos, el lugar de donde hacen transcripción, salen cartelitos, ¿no ve? Se realizan informes. Pero el maestro tenía que hacer, y en 3 copias, pero además con fotografía, video y otros elementos. Discúlpenos, maestros y maestras. Ese fue un desliz en el contexto de tratar de incorporar la planificación curricular y la evaluación del desarrollo curricular como un elemento de mejoramiento, y no dio resultado, no ha dado resultado. Por eso es que en la 01 de ahora hemos modificado el tema de planificación curricular, se ha adaptado el tema de todo el sistema de planificación curricular que antes había, ahora hay plan anual bimestralizado, que es la base de todo el proceso de planificación. Plan anual bimestralizado, y eso sí, propuesta de los maestros, lo hemos recogido del 5º encuentro. El plan anual bimestralizado tiene que contener, obviamente, la planificación bimestral y la planificación de clase. La planificación de clase es un instrumento de trabajo del maestro. No es necesario presentarlo al director para evitar el tema de que el director tenga así de montón de planes y no los revise. Debe trabajárselo en el consejo técnico y en la actividad. Se ha corregido. Al profesor o la profesora de Uyuni sí se ha modificado, y se ha modificado el tema de la presentación de informes. A partir de la fecha, se presenta solamente el informe general de la unidad educativa como parte de una actividad de fin de año, y el tema de la presentación de los informes queda obviamente en el marco del seguimiento por parte del director. Día del libro, se ha hecho la actividad, lo que estamos promoviendo, fortaleciendo, y a todos los que nos escuchan y nos ven, decirles, lo que hay que hacer es, por ejemplo, no hacer horas cívicas o horas de actividad en esta formalidad de eventos, en todas las actividades. Hay que incorporar el componente curricular. Hay algunos que ya lo han hecho, lo hemos visto. Día del libro. No se dedican a hacer la hora cívica del libro, con palabras de inauguración, con palabras del invitado, con palabras del director, con palabras del maestro responsable. Lo que se hace básicamente debe ser incorporar actividades como hemos hecho con el día de la lectura. Todos leen ese día. Ha estado bonito, yo no pude estar, pero en lo que veía por las redes, ha estado bonito. Unos niños sentados en una piedra en Chirucasa, Potosí, pegándole la lectura. Otros niños en otra región, un hermano limpiador de movilidades o cuidador de movilidades aquí en el Prado, un varita leyendo, un policía leyendo, un militar leyendo, un guardia, y de pronto la imagen de que todo Bolivia lee es la que queremos motivar. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, incorporar actividades que tengan resultados curriculares. Día del Medio Ambiente, ya muchos lo hacen. No es hora cívica para que los niños se disfracen o hagan un baile del tema del medio ambiente, sino que vayan a hacer plantación, que vayan a articular el cultivo de las macetas internas, una actividad con resultados no para presentarle al director o al ministerio, sino con resultados para presentarse a ustedes mismos, a los padres y a los niños, la virtud que tiene el de tratar ese tema, el de ver ese tema, etcétera. Así que está corregido. Los informes ya no tienen que venir en 3 copias, CD, video, fotos y etcétera. Hay un tema aquí, la crítica era
sobre el tema de la burocracia, dice, ¿cómo encarar críticamente la burocratización, verticalidad en los espacios de relacionamiento con los directores, falta de ética docente y ética pública, autoritaria y sin sentido en los espacios educativos a cargo de los gestores educativos? Aquí, uno, en la parte de planificación curricular está, en el tema de evaluación está. Necesitamos fortalecer innegablemente el sentido de comunidad. Algunos lo hacen positivamente, en otros el marco de relacionamiento es complejo. Yo quiero que ustedes comprendan lo que escuchamos nosotros. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, de escuchar a unos y otros en todos los lugares. Vamos a alguna unidad educativa y nos dicen, ministro, yo me acuerdo tanto en una población cochabambina, algo así, veo una persona que estaba ahí atrás, termino de hablar, me doy la vuelta y lo veo y me dice, le digo, ¿qué tal? Ve, pase, le digo, no. Yo digo, algo raro pasa, entonces me voy ahí atrás, me dice, ministro, soy de la Federación de Maestros, quisiera hablar con usted. Sí, le digo, sí, me dice, pero no quisiera hacerlo aquí, porque los papás son un poco molestosos, y si me ven a hablar con usted un poco se van a molestar. Yo vi que la relación no era nada adecuada ahí. Era una fortaleza de, obviamente, la parte de los papás y mamás en su parte organizativa respecto de maestros, etcétera. Me voy a otro lugar, me acuerdo era Punata, en una unidad educativa que inaugurábamos. Y sucede al revés, ministro, somos los papás, los de la Junta, quisiéramos hablar con usted. Claro que sí, díganme, pero no con el director. Entonces nos vamos al otro lado. Y ahí viene, para que ustedes vean ese dibujo con el que empezamos y con el que terminamos ahora. Las perspectivas son diferentes y hay que saber comprender todas. A nosotros como autoridad nos da la posibilidad de ver las dos perspectivas, porque estamos un poco afuera, pero cuando uno está ahí adentro se vuelve conflictivo cuando no se la sabe apreciar. ¿Cuál era el problema de los papás? Me dice, ministro, cada vez que viene una autoridad o cada vez que tenemos una actividad, el director cree que somos sus cocineros. O sea, lo que hacía es, va a venir el ministro, hay que preparar, así que traerá la gallina, la papa y listo. No hay discusión, tienen que contribuir. Y eso no es correcto. Y en sectores que son pobres es dramático. Yo les digo, donde aprendí de la vida, que la vida es dura y realmente hay que enfrentarla en educación con una amplitud de corazón, mente, espíritu y compromiso, fue en Sucre. No me acuerdo, Armando, ¿te acuerdas de la unidad educativa que se llevó el río? Algo de casa. La cosa es que es de Sucre, camino a Ravelo, y de ahí venía un tremendo camino. El río que venía así, y la escuela estaba en esta parte, por la fuerza del torrente, se entró directo. Por suerte ese día no estaban los niños, era un internado con 60 niños, y se llevó toditito. Escuela, el internado, los baños, material, todo se lo llevó, lo destruyó totalmente. Fuimos a visitar para ver cómo podíamos apoyar, y en lo que estábamos terminando, ahí vino la comunidad y nos invitó como lo hacen en todas las comunidades con tanto cariño, o lo hacen los maestros o lo hacen las unidades educativas, nos invitó un plato, era pollo. Y uno siempre tiende a decir, no, está bien, gracias, porque tenemos que volver, se va a hacer tarde, estaba lloviendo. Y uno de los profesores se acerca y me dice, ministro, le cuento que es la última gallina que la comunidad le quedaba. Imagínense nosotros queriendo apurarnos en el retorno y la comunidad estaba contribuyendo con la última gallina que le quedó después de la inundación. Es un tema dramático. Yo les digo, es muy fuerte. Por eso es que es bien importante ponernos en todos los lugares. O en otros casos, los maestros teniendo que poner de su bolsillo para comprar el material, porque el niño no tiene para comprar ese material. Por eso es que recomendamos el uso de materiales, debe ser el más cercano a la comunidad, el más cercano a la característica del lugar. Hacerles comprar plastoformo en una unidad educativa alejadísima implica que el papá, la mamá se va a ir a caminar
para poder cumplir con esa actividad. A veces lo hacemos de buena voluntad porque queremos el mejor desarrollo, pero obviamente esto tiene un serio problema. Tenemos muchas preguntas, muchas interrogantes. Vamos a seguir trabajando. Yo quiero agradecerles y desearles el mejor retorno a sus hogares, a sus lugares de destino. Hasta ahora realmente me preocupa el esfuerzo que a veces hacen para poder llegar físicamente a estos eventos. Y obviamente lo valoramos y lo reconocemos. Muchísimas gracias a todas y a todos los que han estado presentes y nos han visto. Hasta la próxima.